Hola, ¿qué tal? Hoy voy a realizar un problema que me habían estado pidiendo mucho en el chat, que es de más acerca de la física deportiva. En este problema vamos a calcular ya más apegado a la realidad cuánto trabajo se realiza al correr cierta distancia, porque en todos los demás problemas realmente no importaba mucho la velocidad a la que te desplazaras, realmente el trabajo se hacía nada más con la pura velocidad, con la pura distancia, perdón, nada más la pura distancia es lo único que importaba para realizar el trabajo, pero la realidad es que también la velocidad afecta mucho la cantidad de trabajo que se realiza. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Cuando tenemos una persona que se está desplazando, obviamente con los pies en el suelo, ahorita, para este tipo de ejemplos, ¿no? Porque, bueno, digo ahorita porque igual puede ser una bicicleta, una patineta, y también se hace trabajo, pero es ligeramente distinto. Bueno, entonces, sus pies al tocar el suelo, este, nuevamente se apoyan en el suelo, presentan el peso recargado hacia el suelo, la fuerza normal, que es la que impide que se hunda en el suelo. Esta persona, al estarse desplazando, está aplicando una fuerza, mientras que el suelo, debido a la interacción con la fuerza normal, está oponiéndose al movimiento con la fuerza de fricción. Y a la fuerza de fricción también se le suma de que el aire lo está deteniendo. Eso ya habíamos hecho un ejercicio en el que hacíamos un tiro vertical, lanzábamos una piedrita al aire y exactamente en el momento en el que la piedrita alcanza el punto más alto, la velocidad es cero. Y ahí es donde empieza a descender, la velocidad cambia de dirección por efecto de la gravedad. Se considera normalmente positiva cuando sube, negativa cuando empieza a bajar la velocidad. Y bueno, entonces aquí lo que vamos a tener es que también el aire ya está jugando un papel importante. También el aire se puede sumar a la fricción. Y entonces por eso es que el tema se refiere a la fricción que se presenta con resistencia al aire o en fluidos y con superficies sólidas en contacto. Entonces, el esquema general de la fuerza de fricción se representa con la F cursiva. Y esto es igual, como cualquier otra fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la desaceleración en este caso, la desaceleración debida a la fricción multiplicada por la masa, me da la fuerza de fricción. Y esta desaceleración, y digo desaceleración porque en realidad lo que hace es bajar la velocidad, este, esta desaceleración depende de dos factores. En este caso, lo que es el contacto físico y la resistencia del fluido. Entonces, por ejemplo, en el caso de la piedrita que estaban lanzando a la ventana a 5 metros de altura, cuando la lanzas, este factor no existe porque no hay contacto entre superficies. Entonces, como la piedra no está tocando ningún objeto sólido en el trayecto, entonces todo este término desaparece y la desaceleración se calcula con esta fórmula. Nada más es un factor alfa que multiplica la velocidad, la cual va elevada a una potencia beta. Y bueno, en otro ejemplo que hemos hecho también del ejercicio físico, cuando una persona está caminando y ya no importa tanto la velocidad, lo único que estábamos considerando era la resistencia que se presenta por el contacto físico entre los pies y el suelo, y entonces la aceleración únicamente dependía de este término. Como este término pues, va multiplicado por la masa, esta masa con esta masa se cancelan cuando no existe este término, cuando el aire no ofrece resistencia, entonces la fuerza de fricción nada más queda el coeficiente de fricción por la normal, la cual es opuesta al peso. Y bueno, aquí hay unos valores característicos para que podemos encontrar de alfa, beta y mu para el aire y en el caso de la mayoría de las personas. Sí, desgraciadamente sí afecta si la persona es un poquito más esférica como yo, para el momento de que corre o es más plana, sí se afecta. Y de hecho, tal es el efecto de que, por ejemplo, literalmente entre más plana sea, más resistencia presenta. Pero no me refiero a que esté tan gordo o flaco, sino que hay incluso ropa que se ha visto que algunos atletas ya lo tienen comprobado que al momento que impacta con el aire presenta mucho más resistencia. Eso es por también la superficie de las prendas y eso. E incluso precisamente para entrenar hay quien se ata
al pecho un paracaídas pequeño que se va abriendo conforme vas corriendo, y entre más rápido corres, más se abre el paracaídas y más resistencia presentas, y este es el efecto que vamos a estudiar. No del paracaídas tal cual, eso es un poquito más complejo, pero en general la dinámica es esta. El paracaídas lo que va a hacer es aumentar el valor de alfa, que puede ser muy pequeño o bueno, más o menos alto. Y bueno, para este problema vamos a considerar que entonces un corredor de 70 kilogramos corre 1 kilómetro en 3 minutos 20 segundos, y la pregunta es cuánto trabajo realiza. Si consideras que el coeficiente de fricción es de 5 centésimas, alfa es también casi 5 milésimas, bueno, 4.9, 49 10 milésimas, y beta vale 2. Y bueno, entonces vamos a irnos al pasito, poco a poco. Lo primero que vamos a calcular es la velocidad. La velocidad es igual a distancia entre tiempo. Estamos recorriendo 1 kilómetro, o sea, 1000 metros en 3 minutos. 3 minutos son 180 segundos, porque un minuto tiene 60 segundos, entonces 60 por 3 son 180. Y 180 más 20 son 200 segundos. Entonces son 10 entre 2, esto es igual a 5 metros sobre segundo. Ahora entonces ya tenemos la velocidad. Entonces vamos a calcular la aceleración. Bueno, aquí tenemos entonces que la fuerza de fricción es exactamente opuesta a la fuerza que se está imprimiendo. Entonces el trabajo que se realiza es igual a la fuerza por la distancia. Entonces la fuerza como es opuesta a la fricción, entonces el trabajo que se está realizando es prácticamente menos la fricción por la distancia. Entonces si calculamos la fricción, si calculamos la fuerza de fricción, ya podemos calcular también el trabajo, considerando que la velocidad sea constante en todo el tramo, o más o menos constante. Entonces vamos a proceder a calcular el término de la desaceleración debida a la fricción. Entonces la desaceleración es igual a mu, que es 0.05. De aquí lo tomamos. Esto multiplicado por la normal. En este caso, como no estamos considerando ningún ángulo ni nada, la fuerza normal va a ser opuesta al peso. Entonces la normal y el peso, como son opuestas, son iguales. Entonces, esto es igual a la masa por la gravedad. Todo esto dividido entre la masa. Entonces masa con masa se cancela, más el término alfa, que es 0.0049, multiplicando a la velocidad, eso elevado a beta. Y entonces, la gravedad vale 9.8, entonces la aceleración debido a la fricción es igual a 0.05 por 9.8, más este término que es 25, bueno, 5 por 5, 25, por 0.0049 por 25. Entonces, si se alcanza a ver poquitito, pero sí. La aceleración debida a la fricción es igual a 0.49 más 25 por 0.0049. Esto es igual a 0.1225. Y entonces esto es igual a 0.6125. Las unidades de esto, como es una aceleración, son metros sobre segundo cuadrado. Esa parte ya no se ve. Bueno, ya se ve de nuevo. Entonces, esta parte da 0.49, esta parte da 0.12, la suma da 0.61. Y bueno, entonces, híjoles, sí cabe ahí. Bueno, entonces la fuerza de fricción es igual a la aceleración por la masa. Y ya tengo entonces esto, entonces el trabajo nada más lo multiplico por la distancia, entonces el trabajo realizado es igual a la aceleración 0.6125 multiplicado por la masa, que es de 70 kilos, bueno, nada más sin unidades, por 1000
metros. Entonces el trabajo realizado es de, por son 625, 6025, 42. Como 42.6125 por 1000 por 70. 42.875. 42.875 es el trabajo neto realizado en este tipo de problemas. Comparados con el anterior, creo que en el ejercicio anterior es prácticamente lo mismo, nada más que la velocidad no se consideraba, era una persona de 70 kilos, un kilogramo igual, era de 27.000. Era 27.441. Ese era el trabajo. Entonces estamos hablando de que es como un 55% más el trabajo que se realiza. Y entre más alta sea la velocidad, entre más pequeño es el tiempo que se hace en recorrer el mismo kilómetro, pues la velocidad aumenta. Y como aumenta al cuadrado, entonces esta parte como logramos ver, llega un momento en el que esto es mucho más grande, no es cierto, es esta parte. Esta parte puede superar a la parte del desplazamiento del contacto físico, que va siendo el de los pies, y entonces el trabajo que se realiza por la misma velocidad es mayor que el que se hace por el desplazamiento. Y es por eso es que el que el correr es muchísimo más agotador, sobre todo si se hace a altas velocidades, que simplemente caminar, porque se hace más trabajo por resistencia del aire. Y entonces ya nada más como última consideración para este tipo de cálculos es que cuando el aire sopla en contra, a esta velocidad que llegues a calcular, le sumas la velocidad del aire. Pero, si el viento es a favor, entonces a la velocidad que calcules le restas la velocidad del aire. Entonces, ya nada más juegas con esta parte. Con este término es el único que vas a estar cambiando un poco al hacer la sustitución aquí.